Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a grabar el microteaching semanal correspondiente a la semana 3. Sí, hoy vamos a ver el modelo relacional. Lo que vimos previamente era el modelo entidad-relación con el diagrama entidad-relación. Bueno, y ahora pasamos a el modelo relacional. ¿Sí? Vamos a ver la estructura, lo que son las claves y la integridad de los datos. Bueno, el recorrido a lo largo de esta microteaching es, vamos a hacer una breve introducción, cuáles son los componentes y la estructura del modelo relacional, las claves y las relaciones, las reglas de integridad, las distintas reglas de integridad y las aplicaciones y una actividad que se sugiere. Bueno, el modelo relacional surge alrededor del año 1970, lo inventa Edgar Code mientras trabajaba en IBM, ¿sí? Y bueno, el modelo relacional viene a revolucionar, digamos, la forma de almacenar los datos y viene a superar el modelo jerárquico y de red y viene a perfeccionar las dificultades que tenían estos y hacerlo más flexible. Bueno, ¿cuáles son los componentes del modelo relacional? Tenemos un modo de llamarlo en forma informal, como puede ser una tabla, o en modo formal una relación, fila para el modo informal, tupla para el modo formal, columna para el modo informal, atributo para el modo formal. ¿Qué es una tabla? Es una colección de filas y columnas, ¿sí? Donde en una misma fila, ¿sí? Tenemos los datos correspondientes a un individuo dentro de esa tabla, ¿sí? Diferente de los demás. Cada una de las columnas representan atributos o distintas características de ese individuo. Entonces tenemos fila o tupla, o también se le puede denominar registro, ¿sí? Tenemos entonces las distintas columnas que son los atributos de cada uno de los individuos de la tabla. Bueno, el modelo relacional es una representación visual de los distintos elementos que lo componen, ¿sí? Bueno, y acá hacemos referencia a que utilizamos tanto los términos informales que mencionamos previamente como los términos formales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el camino hasta llegar al modelo relacional? Primero lo que hacemos es pensar en el modelo entidad-relación, hacer el diagrama, ¿sí? Y una vez que tenemos el diagrama hecho, donde vemos las cardinalidades y demás, pasamos al modelo relacional, donde, por ejemplo, las relaciones muchos a muchos, ¿sí? Las vamos a poder representar a través de tablas. Y cada una de las entidades dentro del modelo, dentro del diagrama entidad-relación, también van a ser representadas a través de tablas. Los atributos van a ser representados dentro a modo de columnas dentro de las tablas. Bueno, ¿qué es una clave primaria? Una clave primaria es un atributo o conjunto de atributos, a veces se necesita más de un atributo, que permite identificar unívocamente un individuo entre el conjunto de individuos. Vamos a suponer que tenemos la tabla alumnos, ¿sí? Y podemos decir que el campo o el atributo legajo, ¿sí? Es la clave primaria porque no hay dos alumnos, ¿sí? Que tengan el mismo legajo. Sí pueden repetirse el resto de los atributos, puede ser que se repita el nombre y el nombre, el apellido, la dirección, ¿sí? Pero no se va a repetir el número de legajo. Entonces, ese es el atributo que nos permite identificar unívocamente un alumno dentro de la tabla alumnos. Bueno, después tenemos el concepto de clave candidato o clave candidata. La clave candidato se da cuando en determinadas ocasiones tenemos más de un atributo o conjunto de atributos que nos permiten identificar unívocamente un individuo dentro de la tabla,
¿sí? Como por ejemplo podría ser para un alumno, además del legajo que representa a ese alumno, también tenemos, por ejemplo, el DNI. Entonces, podemos decir que hay dos claves candidato. En general, ¿cómo se elige la clave primaria teniendo más de una clave candidato? En general, se prefiere la que es mínima respecto de las demás. Por ejemplo, en este caso podría ser, si el legajo es un número de 5 o 6 cifras, se puede preferir antes que el documento, que sería un número de 8 cifras. Antes, por ejemplo, que uno utilizaba el tipo y número de documento para identificar unívocamente a un individuo, ¿sí? Cuando existían las libretas cívicas, las libretas de enrolamiento, el DNI, digamos, no solo bastaba el número, sino que necesitábamos también el tipo de documento. Entonces, esto era una clave compuesta. Si tenemos una clave compuesta y una clave simple, para identificar unívocamente un individuo dentro del conjunto de individuos, se prefiere la que es simple respecto de la que es compuesta. Y clave externa es un atributo o conjunto de atributos que dentro de la tabla actual no es clave primaria, pero apunta a una tabla donde sí es clave primaria. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, relaciones entre las tablas. Las relaciones entre las tablas pueden darse uno a uno, ¿sí? Cada fila de la tabla A se relaciona con exactamente una fila de la tabla B. Esto podría ser, a ver, por ejemplo, una relación, vamos a suponer, qué sé yo, de cónyuges, donde el cónyuge A tiene un único cónyuge B y un cónyuge B tiene un único cónyuge A. Si hiciéramos relación entre cónyuges. Bueno, también podríamos decir que una relación es de uno a muchos, ¿sí? La cardinalidad de la relación es de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que un elemento de A se relaciona con más de un elemento en B, pero un elemento en B se relaciona con un solo elemento en A. Puede ser, por ejemplo, un docente que tiene muchos alumnos, un docente de grado que tiene muchos alumnos y un alumno tiene un único docente. Y después tenemos las relaciones muchos a muchos, ¿sí? Donde varias filas, o sea, una fila de la tabla A se relaciona con varias filas de la tabla B y una fila de la tabla B se relaciona con varias filas de la tabla A. Como podría ser, por ejemplo, la relación entre alumnos y cursos. Un alumno puede realizar varios cursos y un curso puede ser realizado por varios alumnos. ¿Sí? Esto es, digamos, lo que en el diagrama entidad-relación lo representábamos a través de una relación muchos a muchos y en el modelo relacional esa relación se convierte en tabla. ¿Sí? Las relaciones N a N o N a M o muchos a muchos, ¿sí? Se rompen, digamos, creando una tabla intermedia o tabla de ruptura. Bien, ejemplo de relaciones entre tablas, tenemos la tabla estudiantes, donde tenemos, en este caso para el ejemplo, tenemos 3 filas y 3 columnas. Tenemos la primer columna, que es la que hace las veces de clave primaria. ¿Qué características tienen las claves primarias? Que no se repiten, o sea, que tienen que ser únicas y que no puede ser de tipo nulo, ¿sí? O sea, acá no podríamos tener unidad de estudiante igual a 0. Bueno, el resto de los atributos sí se puede repetir. Sí, podríamos tener 2 estudiantes de nombre Ana García. Bueno, y después tenemos la tercera columna, sí, que es foreign key, que es una clave externa. En esta tabla, el foreign key se puede repetir, ¿sí? Pero apunta a una clave principal en otra tabla, que es en la tabla especialidades, donde tenemos el ID de especialidad que en este caso, en esta tabla no se puede repetir ni puede tomar valor nulo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, va a aparecer CS100 dentro de esta tabla? Va a aparecer tantas veces
como haya personas que pertenecen a esa especialidad. ¿Sí? Bien, bueno, seguimos. Entonces, acá tenemos ID de especialidad como Foreign Key y acá tenemos ID de especialidad como Primary Key. Bueno, cuando hablamos de las reglas de integridad en el modelo de relacional, podemos referirnos a integridad de dominio, integridad de la entidad e integridad referencial. Integridad de dominio garantiza que todos los valores de una columna se ajusten al tipo de datos definido, ¿sí? Al tipo de dato y a las restricciones definidas. Por ejemplo, que cada dato de una columna pertenezca al mismo tipo y longitud del dato establecido. ¿Sí? Que puede haber comprobaciones de rango, o sea que el dato esté entre determinados valores, ¿sí? Y bueno, o que tenga determinado formato, como por ejemplo el formato de correo electrónico que contiene el arroba y demás. Bien, entonces no nos permite introducir datos que no cumplan con las restricciones establecidas. Eso es la integridad de dominio. La integridad de entidad garantiza que cada fila de una tabla se identifique de forma única, ¿sí? O sea que cada fila dentro de una tabla tiene un atributo de clave primaria que permite identificarlo. Y la integridad referencial garantiza que las relaciones entre las tablas sigan siendo coherentes. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si yo, por ejemplo, quiero dar de baja la especialidad Ciencias de la Computación. No puedo simplemente borrar esta fila, ¿sí? Porque cada estudiante que tiene ese ID de especialidad quedaría como huérfano, apuntaría a nada, ¿sí? O sea, no se sabría cuál es la especialidad de ese estudiante. Entonces, para esas situaciones hay distintos modos de proceder que los vamos a ver ahora a continuación. Bueno, acá teníamos un ejemplo de integridad de dominio en la práctica, las restricciones de tipo de datos, que el dato pueda ser entero, que pueda ser de tipo carácter o que pueda ser de tipo fecha, restricciones de que no se puedan, por ejemplo, colocar valores nulos, restricciones de tipo check que establecen determinados rangos, ¿sí? Por ejemplo, una nota que pueda ir de 1 a 10, valores por default y restricciones unique. Bueno, la integridad referencial en la práctica. Podemos proceder de determinadas maneras. Por ejemplo, si yo quiero dar de baja efectivamente una especialidad. Entonces, ¿qué puede hacerse? Se puede hacer que los cambios en la tabla principal se propaguen automáticamente a la tabla secundaria, ¿sí? Por ejemplo, si yo doy de baja, vamos a ver las distintas opciones primero. Restrict es que no permito hacer determinado cambio, ¿sí? O sea, no permito que se dé de baja la especialidad elegida si tiene registros relacionados. O sea que si, por ejemplo, queremos dar de baja CS100, ¿sí? No lo podamos dar de baja si es que hay alumnos que tienen la especialidad CS100. Acá, perdón, el que habíamos visto antes de tipo cascada es, por ejemplo, si yo acá modifico CS100, en vez de ponerle CS100, le pongo CS1500, ¿sí? Si yo hago un cambio de tipo cascada, todas las veces que aparezca acá CS100, se va a modificar a CS1500, ¿sí? Que es entonces se sigue manteniendo la integridad. Esto no queda apuntando al vacío si esto cambia, sino que se cambia esto en cascada. Entonces tenemos la opción de cascada, la opción de no permitir, o sea, de no permitir si yo quiero hacer un cambio acá, no poder hacerlo o no poder borrar si tengo registros relacionados. Después tenemos set null, que por ejemplo, si yo quiero borrar acá esta especialidad, acá cada vez que aparece este ID de especialidad se pone 0, o el valor por default, si yo digo que, bueno, que CS100 cada vez que aparece, que ahora apunten a, por ejemplo, en 200, si fuera otra especialidad afín con la que pudiera reemplazar. Entonces puedo poner un valor por default.
Entonces tengo la replicación de tipo cascada, el restrict que no permite la modificación, el null que establece valores en cero y setDefault asigna un valor por default a los registros relacionados. Bueno, ejemplo práctico de integridad referencial, escenario, por ejemplo, eliminar una especialidad. ¿Qué sucede si intentamos eliminar ciencias de la computación, que es el ejemplo que vinimos manejando? Con Restrict, la eliminación se bloquearía, no permitiría borrar esa especialidad. Con Cascade, sí, todos los estudiantes con esa especialidad se eliminarían. Sí, se eliminarían o si cambia, cambiarían, ¿sí? De acuerdo a lo que suceda. Pero para el ejemplo propuesto se eliminarían. Y set null se pondrían en cero, ¿sí? Se pondrían en valor nulo. Bueno, las ventajas del modelo relacional es, bueno, la simplicidad lógica, la estructura tabular es bastante intuitiva, ¿sí? Nos permite reconocer que los elementos que están en una misma fila pertenecen a un mismo individuo y que las columnas representan atributos o características. Nos permite mantener la integridad de los datos, ¿sí? Que los datos sean confiables, por ejemplo, que los datos no aparezcan, por ejemplo, en un lado un estudiante con una especialidad y en otro lado aparezca ese mismo estudiante con una especialidad diferente. Digamos, el modelo relacional prevé este tipo de situaciones para que no se generen. Permite flexibilidad en las consultas, ¿sí? Tiene potentes capacidades de consulta a través de SQL, ¿sí? Y el álgebra relacional. SQL es el lenguaje estructurado de consulta que introdujimos la semana pasada. Bueno, nos permite establecer seguridad en los datos, el control de los permisos, que usuarios puedan realizar determinadas acciones o ver determinadas cosas. ¿Sí? Bueno, hay un soporte generalizado, hay una amplia adopción por parte de los proveedores y herramientas modernos en el sistema de manejo de base de datos y permite que la estructura crezca, ¿sí? O sea, de menos datos pasar a mayor cantidad de datos. El modelo es flexible en ese aspecto. Bueno, hay determinados desafíos del modelo relacional que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer consultas que son complejas o que involucran, todavía no llegamos a esa parte, pero que involucran un gran conjunto de tablas, sí puede ser que la consulta se vuelva costosa, compleja, lenta, sí, entonces que sea necesario tomar determinadas medidas para mejorar el rendimiento, ¿sí? La normalización, que es lo que garantiza la integridad en el modelo relacional, puede introducir complejidad en las consultas, ¿sí? Y no es óptimo para datos jerárquicos o tipo red. Aplicaciones en el mundo real, el modelo relacional es muy usado en sistemas bancarios, en sistemas médicos, en sistemas minoristas, en instituciones educativas, ¿sí? Sistemas de gestión de base de datos populares pueden ser MySQL o MySQL, PostgreSQL, Oracle y Microsoft SQL Server, ¿sí? Estos son por ahí algunos de los más populares, por supuesto que hay muchos otros. Bueno, diseñando la primera base de datos relacional, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer, esto que mencionábamos antes, es el paso a paso, que primero hacemos el diagrama de entidad relación. Eso cuando lo pasemos al modelo relacional, cada entidad se convierte en tabla y las relaciones de uno a muchos se representan a través de las claves externas y las relaciones muchos a muchos se representan a través de una tabla intermedia o tabla de ruptura que contenga las claves externas, ¿sí? De las tablas de las dos tablas que vincula. Dos o más tablas, por supuesto. Entonces, el paso a paso es identificar las entidades, determinar los atributos para cada entidad, establecer relaciones entre las entidades, asignar claves primarias a cada tabla, implementar claves externas, esto una vez que se haya hecho la cardinalidad,
Luego se aplican las formas normales, que son cinco, pero las obligatorias, digamos, son las primeras tres. Y después agregar restricciones para la integridad. Bueno, como actividad práctica se sugiere que crear un modelo relacional simple donde tengamos dos tablas, una tabla clientes y una tabla pedidos, ¿sí? Donde tenemos que en la tabla pedidos vamos a tener como clave externa el ID del cliente, ¿sí? Para registrar qué pedido corresponde a qué cliente, ¿sí? Entonces, vamos a verlo, por ejemplo. Bueno, yo esto ya lo tengo hecho por practicidad. Acá tenemos la tabla clientes, ¿sí? Donde vamos a ver la estructura. Tenemos el ID del cliente, que es autoincremental y es la clave primaria, por eso tiene la llavecita. Nombre, apellido, email del cliente, ¿sí? Que los tenemos establecidos con distintos tipos de datos. Y después tenemos la tabla pedidos. La tabla pedidos, vamos a ver la estructura, ¿sí? Donde tenemos el ID del pedido, la fecha, el total y el ID del cliente. El ID del cliente, ¿sí? Es lo que va a apuntar a la tabla clientes, es la clave externa. Entonces, acá tenemos que ir a la vista de relaciones y en la vista de relaciones, por ejemplo, tenemos que el ID del cliente, ¿sí? En la base de datos clientes pedidos, esperen que corro esto, ¿sí? De la tabla clientes, ¿sí? Apunta al ID de cliente. Entonces, estamos en la tabla hija, en la tabla que va a contener la clave externa, ¿sí? Entonces decimos que el ID del cliente en la tabla pedidos, ¿sí? En la tabla pedidos de la base de datos clientes pedidos apunta a la tabla clientes a la columna ID CLI. Si recuerdan, fíjense que vamos acá se llama ID CLI, el ID del cliente, y en la tabla pedidos se llama ID cliente, ¿sí? Lo tenemos como ID cliente. Entonces acá, en la vista de relaciones, vemos, ¿sí? Que acá hicimos esta relación. La columna ID cliente apunta a la tabla clientes, a la columna ID CLI. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos después al modelo relacional. Si hacemos clic en la tabla clientes pedidos y vamos acá a más y vamos a diseñador. Fíjense, entonces acá tenemos la relación, ¿sí? Donde vemos que apunta de uno a muchos. Siempre la tabla que contiene la clave primaria tiene el uno y la tabla que contiene la clave externa tiene el muchos, ¿sí? Bueno, esto es lo que proponía el enunciado. Esto lo hice con PHP pero pueden utilizar Workbench, que es más intuitivo y más fácil de manejar. Bueno, acá tenemos las dos tablas sugeridas, las conclusiones fundamentales, bueno, que las conclusiones claves, que es una estructura fundamental, el modelo relacional organiza los datos en tablas o relaciones, con filas, que también son tuplas o también son registros, y columnas, que también son atributos o campos, proporcionando una forma lógica e intuitiva de representar los datos. Las claves primarias aseguran la identificación única de los registros, mientras que las claves externas nos permiten establecer las relaciones entre las tablas, ¿sí? Cuando es una relación de uno a muchos, ¿sí? La tabla que contiene el muchos, ¿sí? Va a tener como clave externa la clave primaria de la tabla que lleva el uno, ¿sí? Las reglas de integridad, perdón, y sigo, y las tablas, cuando tenemos una relación, una tabla de ruptura de una relación muchos a muchos, en la tabla de ruptura vamos a poner las claves primarias de las tablas que relacionan, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos la tabla alumnos y la tabla cursos y hay una relación en el medio que es de muchos a muchos, vamos a tener una tabla intermedia donde tengamos el ID del alumno y donde tengamos el ID del curso, ¿sí? Después podemos tener algunos datos adicionales que correspondan a la relación, como puede ser día y hora de cursado, nota del alumno en ese curso, etcétera. Las reglas de integridad, que vimos que eran tres,
¿sí? La integridad de dominio, la integridad de entidad y la integridad referencial, ¿sí? Y la relevancia práctica a pesar del surgimiento de modelos de bases de datos alternativos, el modelo relacional se sigue utilizando y siendo dominante en el mercado. Bueno, con esto concluimos este micro teaching. Espero que les haya sido fructífero y bueno, cualquier consulta, no duden en contactarme. Voy a dejar entonces de grabar. Muchas gracias.